Hay historias que no se cuentan, no porque no existan, sino porque incomodan. Incomodan a los que las vivieron y más a los que las provocaron. Durante mucho tiempo yo fui el problema, la oveja negra, el que no encajaba, el que algo traía mal, hasta que entendí algo que me cambió la vida. Simplemente no era yo, era el sistema. Crecí en una familia en donde el amor simplemente no era amor, era control, era exigencia, era comparación. En donde si hacías bien las cosas, simplemente no era suficiente. Y si te preparabas y crecías, simplemente te convertías en el enemigo. Y si crecías y te preparabas, te convertías en una amenaza. Y esto no lo entendí de niño, lo entendí de adulto. Cuando empecé a cuestionar lo que toda la vida me hicieron creer que era normal. Hoy entiendo algo. Mis padres no eran los villanos. Simplemente eran niños heridos que nunca sanaron. Una historia de abandono, de humillación, de carencia. Una madre que creció sin amor y aprendió a controlar para no volver a sentirse invisible. Un padre que creció sin reconocimiento y aprendió que el valor era poder. Y sin darse cuenta, sin ellos pedirlo, construyeron una familia. Por desgracia, no fue desde el amor, fue desde la herida. Justo ahí entendí algo que pocos entienden. El narcisismo no es ego, es dolor mal disfrazado. No es amor en exceso, no es amor propio en exceso, es amor propio que nunca existió. Y entonces todo empezó a tener sentido. El que necesitaba ser el mejor, el que se hacía la víctima, el que controlaba, el que ayudaba pero quería aplausos, el que juzgaba. No eran personalidades distintas, eran heridas expresándose de diferentes formas. Pero lo más fuerte no fue entender a una persona, fue entender al grupo. Porque en algunas familias no importa la verdad, importa mantener la imagen. Y cuando alguien rompe eso, ¿qué cree? Se convierte en el enemigo. Yo lo viví. Cuando dejé de pensar igual, cuando dejé de actuar igual, cuando dejé de necesitar su aprobación, simplemente dejé de ser parte y me convertí en lo que llaman la oveja negra. Y entonces vino algo más. ¿Qué creen? El ego, disfrazado de Dios. Personas que no sanaron, pero encontraron la forma perfecta para sentirse correctas. Que ahora no solo opinaban, ahora juzgaban con autoridad divina. Yo estoy bien porque estoy con Dios. Tú estás mal. Dios dice, la verdad es, pero ¿qué creen? No era fe, era ego con respaldo espiritual. Hubo momentos que me rompieron, momentos donde entendí que no importaba lo que hiciera, simplemente nunca iba a ser suficiente. Ni mis logros, ni mis esfuerzos, ni mis intenciones. Y aún así, lo intenté acercarme, intenté compartir, intenté incluirlos en mi vida, hasta que entendí que no puedes construir con quien necesita destruirte para sostenerse. Y entonces vino la verdad más incómoda. No todos los padres saben amar, no todos los hermanos quieren verte crecer, y no todas las familias, por desgracia, son un lugar seguro. Y aceptar eso no te rompe, te libera. Me tomó tiempo, mucho tiempo. Romper creencias, romper patrones, romper versiones de mí que no eran mías. Entender que atraía personas iguales a mí. Simplemente entender por qué repetía historias una y otra vez. Y sobre todo, entender que no era culpa mía, definitivamente. Si estás escuchando esto y algo resonó en ti, escúchame bien. No estás loco, no estás exagerando, no eres el problema. Solo creciste en un sistema que necesitaba que tú no despertaras. Créeme, hoy no hablo desde el dolor, hablo desde la verdad. Y la verdad no se necesita gritar, solo necesita ser dicha. Porque romper el silencio no destruye familias, destruye mentiras. Y cuando se cae la mentira, por fin, es justo ahí cuando por fin puedes comenzar tu vida. Pero, ¿qué es realmente el narcisismo? Cuando escuchamos narcisista, lo primero que se nos viene a la mente es alguien egocéntrico. Pero eso es solo la superficie. El narcisismo, desde la psicología clínica, no es simplemente una actitud, es una estructura psicológica de defensa. Es decir, no es quien eres, es lo que construiste para no sentir dolor.
El narcisismo no es exceso de amor propio, es una desconexión profunda del amor propio real. ¿Y cómo se forma? Bueno, de acuerdo con la teoría del apego, todos necesitamos ser vistos, ser valorados, sentir seguridad emocional. Cuando eso no sucede, el niño no desaparece, se adapta. Vamos a poner un ejemplo. Un niño que solo recibe atención cuando destaca, aprende, para que me quieran, tengo que ser mejor que todos. Otro niño que es criticado constantemente, aprende, nunca soy suficiente, pero tengo que demostrar que sí lo soy. Y así nace algo muy importante. No una personalidad, sino una máscara. Y existen varios tipos de narcisismos. Hablemos de ellos. Como punto número 1, el narcisismo grandioso, también llamado narcisismo abierto, está bien documentado en psicología clínica y de personalidad, especialmente dentro del marco del trastorno narcisista de la personalidad, y se caracteriza principalmente por sentido inflado de la personalidad, sentido inflado de superioridad, necesidad constante de admiración, falta de empatía, conductas dominantes o explotadoras. A continuación te dejo unos ejemplos de vida muy reales, aterrizados, pensados para que los puedas entender, para que los puedas digerir un poco más. Por ejemplo, tenemos un caso. El empresario, intocable, un dueño de empresa mediana que ha tenido éxito económico. Fíjense, la conducta observable en él. Tengan cuidado cuando él hable constantemente de cómo nadie está a su nivel. Ridiculiza ideas de su equipo sin analizarlas. Se adjudica logros grupales como si fueran exclusivamente suyos. Y cuando algo sale mal, culpa a todos, menos a él. Frase típica: si no fuera por mí, esta empresa no existiría. ¿Cuál es su dinámica? No toleran cuestionamientos porque amenazan su autoimagen inflada. Su identidad depende de siempre sentirse superior. Caso número 2. La pareja que siempre compite. En un contexto, una relación sentimental, en donde una de las partes presenta rasgos grandiosos. ¿Cuál es su conducta? Minimiza siempre los logros de su pareja. Convierte cualquier conversación en una competencia. Necesita ser el centro de atención, incluso en momentos importantes de la otra persona. Si su pareja brilla, se muestra frío o crítico. Frase típica: sí, pero lo mío fue más fuerte. Sí, pero lo mío fue más difícil. O pero lo mío fue más importante. ¿Y cuál es su dinámica? No puede tolerar que alguien cercano destaque, porque eso rompe su narrativa de superioridad. Caso número 3. El gurú, líder espiritual inflado. En contexto tenemos a una persona que guía a otros, ya sea por medio de coaching, espiritualidad, liderazgo. ¿Y cuál es su conducta? Se presenta como alguien especial o con un nivel superior de conciencia. Descalifica totalmente a quien no lo sigue. Exige admiración o lealtad absoluta. Cree que sus reglas están por encima de las de los demás. Frase típica: la gente no está lista para entender mi nivel. ¿Cuál es su dinámica? Usa su rol de guía para alimentar su grandiosidad, no para servir genuinamente. Caso número 4. El amigo que monopoliza todo. En un contexto tenemos un grupo social o de amigos y su conducta es: interrumpe constantemente, redirige todas las conversaciones hacia sí mismo, exagera historias para parecer más interesante, ignora totalmente los problemas de los demás. Frase típica: eso no es nada. Déjenme contarles lo que a mí me pasó. ¿Cuál es su dinámica? Necesita ser validado constantemente para sostener su autoimagen. Caso número 5. El profesional perfecto. En un contexto tenemos un trabajo corporativo o independiente. Sus conductas: no acepta errores, si se equivoca, lo niega y siempre va a existir una justificación. Reacciona totalmente con enojo ante críticas y se percibe a él mismo como indispensable. Frase típica: yo nunca me equivoco, revisa bien. Y su dinámica es que el error representa una amenaza directa a su identidad inflada. Por eso niega todo. Caso número 6, y uno de los más interesantes: el padre o madre dominante. En un contexto tenemos una relación familiar y las conductas observables son: cree que siempre tiene la razón por ser la autoridad. Jamás escucha a sus hijos. Decide por ellos, por sus hijos, sin consultar, sin considerar sus emociones. Espera admiración y obediencia total. Frase típica: yo sé lo que es mejor para ti. No cuestiones, hijo mío. Y su dinámica es que confunde autoridad con superioridad absoluta. Como punto número 2, el narcisismo vulnerable, mucho más común de lo que parece. Personas que se sienten incomprendidas,
viven desde la queja, se victimizan todo el tiempo. El narcisismo vulnerable, también llamado narcisismo encubierto, está bien documentado en psicología clínica. A diferencia del narcisismo grandioso, en la persona no se muestra superior en forma abierta, pero internamente mantiene una autoimagen frágil, hipersensible y centrada en sí misma. Investigaciones dentro del campo de la psicología de la personalidad y estudios sobre trastorno narcisista de la personalidad. Presentamos a continuación unos ejemplos de vida. Como caso número 1, el que siempre se siente menospreciado. En contexto puede ser en sus relaciones laborales o en casa, en sus relaciones de trabajo o de negocio. Juan propone una idea en una junta, nadie le rechaza, pero tampoco le dan tanta atención. Reacción externa, se queda callado, hace cara seria. Dice, no importa, yo sé que aquí nunca me toman en cuenta. Y lo que pasa internamente es, interpreta la neutralidad como rechazo. Cree que no lo valoran lo suficiente. Siente que merece un reconocimiento especial. Conducta posterior, se aleja emocionalmente, habla mal del equipo en privado y su favorito, se victimiza. Dice, es que siempre me hacen a un lado. Este tipo de narcisista no pide reconocimiento directamente, pero siempre va a esperar un trato especial y se resiente si no lo recibe. El segundo caso, la víctima en relaciones de pareja. Contexto, una relación amorosa. Juan está en pareja, pero constantemente dice que no lo valoran. Su conducta, si su pareja sale con amigos, seguro te importan más ellos que yo. Si existe una crítica, simplemente se cierra o se deprime. Evita conflictos directos, pero acumula resentimientos. Y su manipulación es una manipulación sutil, un silencio prolongado, una victimización emocional total y culpa indirecta. Por ejemplo, no te digo nada, pero tú deberías darte cuenta siempre de lo que yo necesito. Esta persona, este tipo de narcisista no confronta, no domina ni controla de forma agresiva, pero genera una culpa emocional simplemente para recibir atención. Caso número 3, el narcisismo maligno. En este tipo de narcisismo ya hay daño directo. Personas que manipulan, controlan, usan la culpa o el miedo. El narcisismo maligno es un concepto descrito dentro del campo del psicoanálisis por Erich Fromm y desarrollado clínicamente por Otto Kernberg. Este diagnóstico se usa ampliamente para describir una combinación de trastorno narcisista de la personalidad, rasgos antisociales, conductas paranoides y sadismo, lo que es el placer a dañar a otros. Voy a darte ejemplos reales de vida y aterrizados con estructura clara para que puedas comprenderlo, para que puedas identificarlos. Como el primer caso tenemos al líder que destruye emocionalmente a su familia. En un escenario tenemos al padre, a la madre, que aparenta ser exitoso, respetado socialmente, pero dentro de casa controla todo. Sus conductas, humilla constantemente, sin mí no eres nada. Divide a los hijos, crea una especie de favoritismos para generar competencia entre los hijos. Castiga con silencio o desprecios cuando no lo obedece. Disfruta ver a los demás, suplicar aprobación. El rasgo maligno. Este tipo de narcisista no busca solo admiración, sino que obtiene satisfacción del sufrimiento emocional de su familia. Qué fuerte, ¿no? El impacto real. Hijos con ansiedad, culpa crónica y baja autoestima. Y dentro de la confusión de los hijos es, mi papá me ama, pero me destruye. No entiendo. En el caso número 2, tenemos al empresario que manipula y aplasta a sus empleados. En un escenario tenemos a un jefe carismático en público, pero muy abusivo en privado. Sus conductas, promete crecimiento que nunca cumple, expone errores en público para humillarte, usa el miedo como herramienta de control y despide sin remordimiento para dar el ejemplo. El rasgo maligno disfruta el poder y el control psicológico y ve a las personas como objetos desechables. Y su frase típica, si no puedes con la presión, entonces no sirves. En el caso número 3, la pareja que destruye psicológicamente, una especie de abuso narcisista extremo. En un escenario, tenemos una relación amorosa y termina anulando a la otra. Tenemos una relación amorosa en donde una persona entra con encanto y termina anulando a la otra. Fases claras. Idealización, eres lo mejor que me ha pasado. Devaluación, críticas constantes, celos, control. Destrucción emocional. Gaslighting, estás loco, eso nunca pasó. Aislamiento, aleja totalmente a la víctima de la familia, de los amigos. El rasgo maligno no solo manipula, este tipo de narcisista disfruta ver a su pareja dependiente o confundido y rota. Y el resultado, la víctima pierde identidad,
seguridad. El caso número 4, el amigo que siempre sabotea todo. El amigo que sabotea silenciosamente. Tenemos un escenario, una amistad de años que parece muy cercana, pero hay una envidia profunda. Las conductas es que siempre va a minimizar sus logros, tampoco es para tanto. Da consejos que te perjudican, habla mal de ti a tus espaldas y se alegra bastante cuando fallas. El rasgo maligno, en este tipo de narcisistas hay una competencia destructiva y súmale el placer que le da tu caída. Tenemos el quinto caso, el manipulador social. Es un doble cara extrema. En un escenario, tenemos a una persona admirada en redes o en la comunidad, pero muy destructiva en lo privado. Sus conductas, imagen pública intachable, imagen pública impecable. En privado, agresivo, vengativo, cruel. Si alguien se atreve a confrontarlo, simplemente lo desacredita y lo destruye socialmente. El rasgo maligno, una capacidad de planear daño sin culpa y uso de la reputación como un arma. Tenemos un sexto caso, el vengativo obsesivo. En un escenario, tenemos a alguien que no tolera sentirse herido o humillado y sus conductas guarda rencor durante años. Planea siempre cómo cobrárselas. Puede mentir, manipular o incluso dañar reputaciones. El rasgo de este tipo de narcisista es que la venganza se vuelve una fuente de satisfacción emocional. Un narcisista normal busca admiración, evita siempre sentirse inferior. Un narcisista maligno busca poder y obtener placer siempre al destruir, dominar o ver sufrir. Qué fuerte, ¿no? El narcisista común necesita que lo admires, pero el narcisista maligno necesita que te rompas, porque solo así se siente superior. Punto número 4, el narcisismo comunitario. Este es el más confuso, por así llamarlo. Personas que ayudan todo el tiempo, necesitan mucho el reconocimiento y lo peor es que se sienten moralmente superiores. El narcisismo comunitario es un concepto dentro de la psicología social que se refiere a personas que construyen su sentido de superioridad, no desde el éxito individual típico, como por ejemplo el dinero, el poder, sino desde la idea de ser de los más buenos, los más empáticos o los más correctos moralmente. No es un altruismo genuino, es una autoimagen inflada, basada en lo bueno que creen ser para los demás, con una necesidad constante de validación. Aquí te presento unos ejemplos claros. Tenemos el caso número 1, el salvador, que necesita reconocimiento constante. En un contexto real, tenemos a una persona que organiza colectas, ayuda a sus amigos, da consejos, siempre está para todos. En su conducta observable, tenemos de que publica en redes sociales cada ayuda que otorga. Se molesta mucho si no le agradecen públicamente. Y dice frases como, después de todo lo que hago yo por la gente. El trasfondo psicológico es que no ayuda por empatía pura, sino para reforzar su identidad de una persona extraordinaria. En ejemplo concreto, esta persona organiza una colecta para alguien enfermo, pero después critica en privado a quienes no donaron o simplemente no compartieron su publicación. Tenemos al caso número 2, el moralmente correcto, el moralmente superior. Lo llamaremos el juez social. En un contexto real, tenemos a una persona muy activa en temas sociales, medio ambiente, justicias, causas sociales, etc. Sus conductas observables, como por ejemplo, señala constantemente a otros por no hacer lo correcto, usa un tono de superioridad moral, no tolera para nada puntos de vista diferentes. Frases típicas. Si no haces esto, significa que eres parte del problema. Yo sí tengo conciencia social, no como otros. Ejemplo concreto, critica a alguien por no reciclar, pero trata con desprecio a personas cercanas o empleados. El tercer caso tenemos a el amigo incondicional, que cobra factura emocional. En un contexto real, tenemos a alguien que siempre está disponible para escuchar problemas, dar consejos y apoyar. Las conductas guarda un historial mental de todo lo que ha hecho por ti. Cuando pones límites, te hará sentir culpable y usa la ayuda como moneda de control. Ejemplo concreto, te dice, yo estuve contigo cuando nadie más lo estuvo, ¿y así me pagas? El fondo real es que no es apoyo desinteresado, es una forma de mantener poder emocional sobre ti. Tenemos el cuarto ejemplo, el líder espiritual o de crecimiento personal, al iluminado. En un contexto real, tenemos a una persona dentro de coaching, espiritualidad o desarrollo personal incluso. La conducta observable siempre se va a presentar como alguien más evolucionado.
minimiza siempre el dolor o procesos de otros y cree tener respuestas para todo. Frases típicas: esto te pasa porque no has sanado. Yo ya trascendí a ese nivel. Un ejemplo concreto: en lugar de escuchar, invalida tus emociones para reafirmar su respuesta. Invalida emociones ajenas para reafirmar su supuesta superioridad espiritual. En el caso número 5, tenemos al familiar que lo da todo, pero controla. En un contexto real tenemos a padre, madre, pareja, que se sacrifica constantemente. En sus conductas, usa el sacrificio como herramienta de manipulación. Genera culpa si no haces lo que espera de ti. Cree que nadie hace tanto como ella o él. En un ejemplo concreto: yo di mi vida por ustedes. Mínimo deberían de hacer lo que les pido. Dentro del trasfondo psicológico, está condicionada al control y reconocimiento. Tenemos el sexto caso: el activista selectivo, una empatía estratégica. En un contexto real tenemos a una persona que apoya causas sociales, pero solo cuando le conviene o le da imagen, visibilidad. Dentro de la conducta observable tenemos que se involucra cuando hay cámara o tendencia. Ignora problemas cercanos, reales, y va cambiando de causas según la popularidad. Ejemplo concreto: publica sobre una tragedia global, pero ignora completamente problemas graves de su entorno inmediato. En el séptimo caso tenemos a el bueno, que necesita ser indispensable. En un contexto real, tenemos a la persona que siempre quiere resolver los problemas de los demás, que siempre quiere resolver la vida de todos. En su conducta observable, no permite que otros crezcan o resuelvan solos. Se mete en problemas ajenos sin que se lo pidan y se siente totalmente vacío si no es necesario. Un ejemplo concreto: ayuda tanto a alguien que termina generando dependencia y luego se queja de que siempre lo buscan. El narcisista comunitario no quiere ser admirado por lo que tiene, quiere ser admirado por lo bueno que él cree ser. Pero en el fondo, no busca ayudar, busca ser visto ayudando. El siguiente tipo de narcisismo es el narcisismo somático, que se basa más que nada en la apariencia. Personas que dependen de su físico y mucho de la aprobación externa. El narcisismo somático es un concepto utilizado en psicología clínica para describir a personas cuya autoimagen y sentido de valor están excesivamente centrados en el cuerpo, en el físico, en la apariencia física y la validación sexual o estética. Como el caso número 1, tenemos a el eternamente atractivo que vive del espejo. En un perfil tenemos un hombre de 45-50 años, físicamente cuidado, gimnasio diario, ropa de marca, cirugías o tratamientos estéticos. En su conducta es que sube fotos constantemente mostrando su cuerpo. Necesita siempre comentarios como "qué bien te ves", solo para sentirse validado. Y siempre va a evitar situaciones en donde él no sea el más atractivo del grupo. Un ejemplo realista: tenemos una reunión familiar, pero no presta atención a la conversación. Está más preocupado por cómo se ve en las fotos, quién lo está observando, o incluso si alguien más en esa convivencia le está robando foco, está robando cámara, vaya. Si alguien más recibe atención, se incomoda o simplemente se retira. Dentro del trasfondo psicológico, su valor personal depende de la validación externa física, no de quien es internamente. Tenemos el segundo caso, que es la relación basada en estatus físico. Como por ejemplo, dentro de un perfil tenemos a una persona que elige pareja solo por apariencia. En sus conductas, cambia constantemente de pareja. Presume siempre a su pareja como un logro, como un trofeo. Pierde siempre interés cuando la novedad física simplemente desaparece. Como un ejemplo, un hombre inicia una relación con una mujer muy atractiva. Al principio, la presume en redes sociales, la lleva a eventos como un trofeo. Después de meses, simplemente deja de mostrarla, empieza a fijarse en alguien más y simplemente termina la relación sin conflicto real. Solo aburrimiento. Frase típica: es que no es lo que esperaba, ya no me llena. El trasfondo psicológico es que nunca busca conexión emocional, sino reforzar su propia imagen a través del otro. Tenemos el tercer caso, el gimnasio como escenario de validación. En un perfil tenemos a una persona obsesionada con su físico, pasa horas entrenando. En sus conductas es que no entrena por salud, sino por admiración. Se compara constantemente con otros cuerpos. Incluso puede usar sustancias para mejorar su apariencia. Como ejemplo, en el gimnasio, no habla absolutamente con nadie que no admire su cuerpo. Siempre se tomará fotos entre series.
Se frustra y se enoja si alguien más tiene un mejor físico que él. Si un entrenador se atreve a corregirle una postura o una técnica, lo ignora o simplemente se molesta. Yo sé lo que hago, mírame. En el trasfondo psicológico es que el cuerpo es su identidad. Si alguien lo cuestiona, siente que lo están invalidando como persona. El siguiente tipo de narcisismo es el narcisismo cerebral. Este se basa más que nada en el intelecto. Son personas, tú estás compartiéndole una información y ellos siempre necesitan tener la razón. Corrigen constantemente. Dentro del sexto tipo de narcisismo, el narcisismo cerebral, no es una categoría formal dentro de los manuales, no es un diagnóstico como tal dentro del trastorno narcisista de la personalidad, pero sí es un término ampliamente utilizado en la divulgación psicológica para describir a personas cuyo sentido de superioridad gira principalmente en torno a su intelecto, conocimiento o capacidad analítica. Como primer ejemplo tenemos al intelectual que invalida emocionalmente. Como contexto, en una reunión familiar o de amigos, tenemos una conducta que una persona comparte que se siente triste o ansiosa. El narcisista cerebral responde: eso no es ansiedad, estás confundiendo conceptos. La ansiedad clínicamente tiene estos síntomas. Él empieza a dar una explicación técnica, corrige términos, pero ignora completamente la emoción. El patrón clave es que cree que entender términos, que entender conceptos, equivale a entender a las personas. Usa el conocimiento como herramienta de superioridad, no de conexión. Descalifica lo emocional por considerarlo inferior. El segundo ejemplo, tenemos a el experto, que siempre tiene la razón. En un contexto tenemos una conversación profesional o de debate casual. Si alguien aporta una idea, responde con frases como: sí, pero eso ya está superado. De hecho, lo correcto es, y empieza. Aunque no tenga una evidencia sólida, necesita posicionarse como el más informado de la conversación. Corrige detalles irrelevantes, usa palabras técnicas innecesarias, y si lo contradicen, cambia automáticamente el tema o desacredita a la otra persona. El trasfondo psicológico es que su identidad está construida sobre ser el inteligente del grupo. Tenemos el tercer caso, el acumulador de conocimiento sin aplicación. En un contexto de cursos, libros, certificaciones, he leído muchísimo, tomado cursos, sé mucha teoría, certificaciones, maestrías en esto, maestrías en aquello, pero no aplica absolutamente nada en su vida. No genera resultados reales, pero presume constantemente todo lo que sabe. Como por ejemplo, he estudiado finanzas conductuales, economía, psicología, pero vive en un desorden financiero y emocional. No hay congruencia. Simplemente el conocimiento es usado como estatus, no como una herramienta. Confunde información con transformación. El cuarto ejemplo, tenemos a el que convierte todo en una clase magistral. En un contexto tenemos una conversación cotidiana, cualquier tema lo convierte en una explicación extensa y muchas veces innecesaria. Preguntas algo simple, responde con un monólogo de 10 minutos. No escucha, solo espera su turno para enseñar. Un ejemplo, le dices: estoy cansado. Y responde: el cansancio tiene que ver con ciclos circadianos. Déjame explicarte. El impacto que tiene este tipo de narcisista es que la gente se siente minimizada y las conversaciones dejan de ser bidireccionales. En el quinto ejemplo tenemos a el que desprecia lo práctico o emocional. En un contexto tenemos relaciones personales, sus frases típicas: eso es muy básico. La gente común no entiende eso. Simplemente yo funciono a otro nivel. Tiende a aislarse emocionalmente, sentirse incomprendido, pero no hace esfuerzo por conectar. La paradoja es que se siente superior, pero vive desconectado socialmente. Tenemos el sexto ejemplo, el que usa lógica para justificar falta de empatía. En un contexto tenemos conflictos de pareja o en el trabajo. Cuando alguien le reclama algo emocional, dice: eso no tiene lógica, está siendo irracional. En lugar de validar, desarma emocionalmente al otro con argumentos racionales. El resultado es que viven relaciones frías, conflictos no resueltos y una sensación de invalidación de los demás. El séptimo ejemplo, el que colapsa cuando no sabe algo. En un contexto tenemos una situación en donde no domina el tema y aquí aparece la grieta. Evita el tema como de lugar. Se pone siempre a la defensiva. Minimiza la importancia del asunto o desacredita la fuente. Como ejemplo, eso es irrelevante, cuando en realidad es que no sabe, no tiene conocimiento del tema. La clave psicológica es que su autoestima siempre va a depender de ser el que sabe o el que sabe más. El octavo ejemplo es el pseudo humilde intelectual. En un contexto tenemos dentro de redes sociales o un entorno profesional frases como: no soy experto, pero... y da una cátedra. Es algo básico.
pero lo explica para lucirse. El narcisista cerebral no busca ser admirado por lo que hace, sino por lo que sabe o cree saber. Su valor no está en su capacidad de conectar, sino en su necesidad de sentirse intelectualmente superior. Hay algo aquí clave. Nadie es un solo tipo. ¿Qué te quiero decir? Una persona puede ser grandiosa en el trabajo, vulnerable en la pareja, comunitaria en redes sociales, todo eso al mismo tiempo. Y puede haber más. El séptimo tipo de narcisismo, el narcisismo religioso, está ampliamente descrito dentro de la psicología clínica como una expresión del narcisismo dentro del contexto espiritual o religioso. Se basa en el concepto general de trastorno narcisista de la personalidad y en estudios sobre espiritualidad y ego. ¿Qué es el narcisismo religioso en términos simples? Es cuando una persona usa a la religión, la espiritualidad o Dios para sentirse superior a otros, evitar responsabilidad personal, controlar o juzgar, inflar su ego bajo una máscara sagrada. Como ejemplos de vida tenemos, como número 1, yo estoy más cerca de Dios que tú. En un escenario, en un contexto, tenemos a un grupo religioso y una persona constantemente dice, Dios me habla directamente. Yo sí tengo verdadera fe, no como los demás. Tenemos una conducta observable, como corrige a todos, se asume como guía sin que nadie se lo pida, minimiza la espiritualidad de otros. Y el trasfondo psicológico es que hay necesidad de superioridad. Es el núcleo del narcisismo. Compensa inseguridad interna con estatus espiritual. Y su impacto es que genera culpa en otros, divide comunidades, crea dependencia emocional en seguidores. Ejemplo número 2. Si te va mal, es porque no tienes fe. En un contexto, alguien tiene un problema, alguien atraviesa un problema, enfermedad, dinero, relaciones, y esta persona responde. Eso te pasa por falta de fe. Dios te está castigando. En su conducta hay falta total de empatía. Usa la religión como juicio moral. Y el trasfondo psicológico es que evita confrontar la complejidad de la vida, necesita creer que él o ella sí está bien, a sentirse seguro. Simplemente confunde espiritualidad con control y castigo. Tenemos el tercer ejemplo, el líder espiritual que no acepta cuestionamientos. En un escenario, un líder religioso o guía espiritual nunca admite errores, dice que cuestionarlo es ir en contra de Dios y sus conductas. Hay manipulación emocional, uso de miedo. Si dudas es que te estás alejando de Dios. El trasfondo psicológico es un narcisismo de tipo grandioso y necesidad de control absoluto. Dentro de los riesgos hay dinámicas sectarias, pérdida de autonomía de los seguidores. El cuarto ejemplo, Dios me dijo que tú estás mal. En un escenario, en relaciones personales, pareja, familia, alguien dice, Dios me reveló que estás equivocado. No te dejo porque Dios quiere que sufras para entender. Y en sus conductas justifica conductas dañinas con voluntad divina. Invalida al otro completamente. Y el trasfondo psicológico es que externaliza responsabilidad y usa autoridad superior para dominar. El quinto ejemplo, el que presume su humildad. En un escenario tenemos una persona que constantemente dice, yo soy muy humilde, yo no soy como los demás, yo sí sirvo a Dios de verdad. Publica constantemente actos buenos. Busca reconocimiento disfrazado de servicio. En el trasfondo psicológico es que existe un narcisismo encubierto, necesidad de validación, pero disfrazada de virtud. El sexto ejemplo, tenemos a la espiritualidad para evitar responsabilidad. En un escenario tenemos a alguien que hace daño y dice, yo ya perdoné, eso es lo más importante. No vibro con problemas. En sus conductas observables es que evita disculparse, evade conflictos reales, y el trasfondo psicológico es que hay una evitación emocional como mecanismo de defensa. El séptimo ejemplo, el que usa la religión para controlar a su familia. En un escenario tenemos al padre, madre, hermana, hermano, que dice, aquí se hace lo que Dios manda, entre paréntesis o lo que yo digo. Si no obedeces, estás pecando. En sus conductas observables hay un control rígido, uso del miedo o culpa, como siempre, y el trasfondo psicológico es que hay un narcisismo autoritario, una necesidad de dominio disfrazado de moral. Todos estos casos comparten ego inflado disfrazado de espiritualidad, falta de autocrítica, uso de Dios como herramienta de control, una total desconexión de la empatía real y evitan responsabilidad personal. El narcisista religioso no busca a Dios, busca que Dios valide su ego. El problema aquí no solo es la persona, es el sistema que la sostiene. Desde la psicología sistemática,
Las familias crean roles: el fuerte, el débil, el rebelde, el invisible. En la vida real, cuando alguien cuestiona, nadie lo escucha. Lo etiquetan. Eso es lo peor. Si tú eras el que cuestionaba, no eras el problema. Eras el que rompía el patrón. ¿Y por qué atraemos narcisistas a nuestras vidas? Y aquí viene la parte más incómoda. No solo se trata de entenderlos, se trata de entender el por qué llegan a tu vida. Desde la compulsión a la repetición, las personas tienden a repetir lo que no han sanado. Vaya, no buscamos lo que nos hace bien, buscamos lo que nos resulta familiar. Si creciste con crítica constante, con validación condicionada, tu mente interpreta eso como esto es amor. Entonces, cuando alguien te trata igual, no lo rechazas, tu alma lo reconoce. El narcisista busca validación, tú buscas aprobación y es ahí donde se crea el vínculo. ¿Tiene sentido? No es coincidencia, es programación emocional. Mi padre o madre narcisista, o mis padres narcisistas, ¿alguna vez me amaron? ¿Acaso fui yo el problema? ¿Por qué nunca sentí de ese amor incondicional del que todo mundo habla? Es la pregunta silenciosa que más dolor causa en muchas personas. Una duda que atraviesa el alma y que se repite una y otra vez. Hoy vamos a responder esto desde la objetividad de la psicología clínica. Te advierto algo desde ahora. Es una respuesta muy dura de escuchar. Siempre necesitamos la verdad para poder sanar. Y mi deseo es realmente poder ayudarte y aligerar la carga que has llevado por tantos años. Necesitas dejar de cargar con una culpa que nunca te perteneció. Si has crecido sintiendo que el amor en tu casa era una transacción, que tenías que ganarte el derecho a ser querido, o que solo valías por lo que hacías y no por lo que eras, este video es para ti. Quédate conmigo, porque hoy vamos a desmontar la mentira más grande de tu infancia y, principalmente, a devolverte la paz. Para entender si un narcisista realmente ama a sus hijos, primero debemos entender qué es el amor sano. El amor sano reconoce al otro como un individuo separado, con sus propios deseos, miedos y personalidad, fuera de mis propios intereses. Pero desde el punto de vista del trastorno de la personalidad narcisista, el individuo carece de la empatía básica, genuina, para amar a un hijo, por su individualidad. Para un padre o madre narcisista, los hijos no son personas independientes. Son, psicológicamente hablando, extensiones de sí mismos. Los ven como objetos diseñados para presumir, para proyectar una imagen de éxito o perfección ante la sociedad. No aman la esencia del niño, aman lo que ese niño representa para sus vidas. Piénsalo así. Si el hijo tiene buenas calificaciones, atlético, es atractivo, o en su caso alcanza el éxito profesional, el padre o madre narcisista se apropian de ese éxito inmediatamente. Dirán frases como, sacó mi inteligencia, es gracias a los genes que yo le di, o todo lo que es, me lo debe a mí. Todo, absolutamente todo gira en torno a ellos. ¿Qué pasa si es lo contrario? Si el hijo fracasa, tiene problemas, o simplemente no cumple con el guión perfecto que el narcisista escribió en su cabeza, se desvinculará por completo. Lo devaluarán, lo rechazarán o se culparán entre ambos progenitores. ¿Para qué creen? Para no manchar su imagen. No es el amor hacia el niño lo que los impulsa, es el amor al elogio que generan por tener ese hijo. Dentro de estas familias se crea una dinámica perversa que en psicología llamamos triangulación. Los padres narcisistas designan roles, eligen a un hijo favorito, al cual ensalzan y miman, lo elevan. Este niño es el trofeo. Por otro lado, eligen a un chivo expiatorio, o conocido también como la oveja negra. A este hijo lo menosprecian. Esta división destruye el vínculo entre hermanos por una comparativa irracional, y eso asegura que el padre mantenga el control absoluto en la familia. Además, ellos se alimentan de tus reacciones. Cuando el niño crece y desarrolla autonomía, por lo general usan tácticas de manipulación. A veces te dan regalos para comprarte y asegurarse un suministro de afecto. Otras veces, si se te ocurre rebelarte, simplemente te castigan con el abandono emocional, dejándote a la deriva para que vuelvas suplicando migajas de atención. Y seguramente tú te has topado con esta terrible disonancia. Detrás de puertas cerradas, tu padre o madre eran controladores, ausentes, ofensivos, manipuladores, pero los dos
o alguno de ellos en público actuaba como si fuera una figura positiva de la sociedad. No sé si a ti te ha pasado, pero esto es una vida enloquecedora. Confunde demasiado. Porque llega el momento en el que intentas contarle a alguien lo que está sucediendo, lo que está sufriendo y te dicen, pero si tu padre es encantador o tu madre se desvive por ti, ¿qué te pasa? Y es aquí en donde llegamos a un punto todavía más oscuro, en la mente del narcisista. Un secreto inconfesable que explica por qué pareciera que secretamente quieren verte fracasar o, en su caso, compiten contigo. Es un tema tan fuerte y la respuesta a cómo liberarte de esta culpa en tu adultez es tan importante porque pareciera que un padre o una madre narcisista secretamente compite con sus propios hijos o incluso llega a envidiar sus logros. ¿Te usan como trofeo o simplemente te desechan? Y de la frustrante máscara de padres perfectos que usan en público. Pero ahora vamos a tocar algo importante, algo más oscuro, que pocos se atreven a mencionar: la envidia paterna o la envidia materna. Aunque expresen un orgullo superficial frente a las visitas, en el fondo experimentan una profunda envidia hacia varios factores: la juventud, la belleza, los éxitos, los logros o incluso las oportunidades de sus propios hijos, incluso hasta la salud. He visto casos incluso donde el padre narcisista odiaba que su hijo fuera admirado o reconocido por sus logros en diferentes ámbitos de la vida. Así que, consciente o inconscientemente, compiten contigo, porque el objetivo principal es el reclamo directo a la vida. ¿Por qué a mi hijo sí le dieron lo que a mí nunca me dieron? Vida, ¿por qué le diste a mi hijo lo que a mí nunca me diste? Si aprendes un idioma o consigues un trabajo, encontrarán siempre la manera de minimizar tus éxitos y lograr a que nunca te sientas suficiente. Si su hijo tiene pareja, un padre o incluso una madre narcisista, pueden llegar a incomodarse o molestarse e intentarán alejar a esa persona por pura competencia o merecimiento incluso. ¿Por qué ella es feliz con mi hijo o por qué mi hijo es feliz con ella? Yo nunca pude tener eso. ¿Por qué a ella le dan el tiempo y atenciones que yo nunca tuve? ¿Por qué ella no vive los maltratos que yo he vivido? Incluso envidian cada momento de felicidad. Ya ni se diga si su hijo tuvo la oportunidad de tener la boda de su vida. Y si los padres narcisistas no lograron tener eso, la vida no se los dio. No me van a creer. Imagínense el comportamiento de ambos padres narcisistas en la boda feliz de ese hijo. Cuando finalmente eres adulto e intentas independizarte emocional y mentalmente, emocional y económicamente, recurrirán a sus últimas armas: la culpa y el victimismo. Inventarán enfermedades, te acusarán de abandonarlos si no los llamas, y te exigirán que les devuelvas todo lo que hicieron por ti. Recuerda esto: para ellos eres un fondo de inversión, para ellos eres una moneda de cambio, y ahora quieren cobrar los intereses. Y vuelvo a la pregunta del inicio de esta serie: ¿te amaron alguna vez? Desde tu necesidad infantil de apego, tú diste un amor real e incondicional, pero ellos simplemente te amaron bajo una condición utilitaria. Te amaron mientras fuiste un espejo que les devolvía una imagen grandiosa de sí mismos. Escúchame muy bien: el hecho de que no fueras amado incondicionalmente no es tu culpa. No importa cuántos dieces sacaras en la escuela, no importa qué tan perfecto o complaciente fueras, el problema nunca fuiste tú, es la limitación emocional del padre o la madre, ya que tienen un vacío interno insaciable y carecen de todo lo necesario para amar, con empatía y desinterés. Entender esto es doloroso, se siente como si fuera un duelo profundo, pero créeme, es la llave de tu libertad. La mejor manera de protegerte de los efectos destructivos de este tipo de abuso es aceptando la libertad, es aceptando la realidad y marcando límites inquebrantables. Si no puedes aplicar el contacto cero, deberías de aplicar el contacto mínimo o el método de la piedra gris, como es llamado, no dándoles ninguna emoción de la cual ellos puedan alimentarse y en su momento usarla en tu contra. Recuerda que reconocer la herida es el primer paso indispensable para limpiarla y dejar que cicatrice. Eres digno o digna de amor por el simple hecho de existir. En su momento notabas cuando tu padre o madre cambiaban de actitud drásticamente cuando había visitas en casa, y en ese instante se ponía en la máscara. Hasta te confundía. Un hijo con rasgos narcisistas vive bajo la convicción de que el mundo le debe todo y que las reglas no aplican para él. Suele proyectar una imagen de falsa modestia
que no nace de la virtud, sino de un plan calculado. Es el disfraz que utiliza para obtener atención especial y privilegios emocionales, sin dar nada a cambio. Para él, la gratitud no existe porque siente que merece lo que ya recibe. En lugar de admitir un error, siempre encontrará una excusa o un culpable externo. ¿Te suena familiar? Descubrió muy pronto que es más lucrativo hacerse a la víctima que madurar, y que manipular la realidad es más sencillo que pedir una disculpa sincera. Esta es la razón por la que estalla en indignación y enojo cuando se le confronta o se le marcan límites. Para él, cualquier consecuencia negativa es vista como una injusticia. No tiene interés de evolucionar como persona, sino en que los demás validen su ego. No busca conexiones humanas reales, sino individuos que se dobleguen ante sus exigencias sin protestar. Lo más complejo es que él está convencido que su verdad es la única que existe. Cree que los demás son exagerados y que quienes deciden alejarse son traidores o personas débiles. Para él, su frialdad es una forma válida de afecto, al menos hasta que la realidad lo golpea. Si vives con alguien así, debes de entender que soportar el maltrato no es un acto de amor. Permitir el irrespeto no te hace un mejor familiar, y establecer una distancia saludable no es egoísmo, es una cuestión de supervivencia emocional. Si no sanas tu mentalidad, podrías terminar consumiendo tu propia vida, intentando amar a alguien que solo sabe destruirte. Cuando el ego se disfraza de espiritualidad, ¿en algún momento te has dado cuenta que no todo lo que es espiritual realmente lo es? A veces lo que parece evolución es simplemente ego, mejor vestido que nunca. Y esto puede incomodar, pero también puede despertar. Mira, hay algo importante que tenemos que entender todos. No todas las personas que hablan de Dios, no todas las personas que hablan de conciencia, no todas las personas que hablan de despertar están realmente trabajando en sí mismas. Algunas solo están encontrando una forma más elegante de sentirse superiores. Y aquí es en donde entra un concepto muy fuerte en psicología: el narcisismo religioso. Incluso en su forma clínica, como el trastorno narcisista de la personalidad, se habla de esta necesidad profunda de sentirse especial, validado, superior. Pero ojo con esto, el narcisismo no siempre grita: mírame, soy mejor que tú. A veces solo susurra: yo ya entendí lo que tú no, yo ya desperté, yo sí estoy en el camino correcto. Y ahí justamente es en donde se vuelve peligroso. Ahora vamos a llevarlo a nuestro modelo, el 0 al 3, porque esto que te voy a decir es verdaderamente clave. El narcisismo espiritual nace cuando queremos vivir solamente del 4 al 10, sin haber trabajado antes del 0 al 3. ¿Qué te quiero decir con esto? El 0 al 3 es trabajar en tu identidad, es trabajar en tu autoestima, es trabajar en tus heridas, es darte tú esa validación interna. Es precisamente todo eso que no se ve, o muchas veces no lo quieres ver, pero eso es lo que sostiene todo lo demás. ¿Y qué pasa cuando eso tan importante no está trabajando? Pues que la persona sigue necesitando sentirse valiosa, pero no desde adentro, desde afuera. Entonces, ¿qué creen? Encuentra algo muy poderoso. Cuidado, la religión, la espiritualidad, la conciencia. Y ojo, esto no tiene absolutamente nada de malo, créame. Esto no es burla, esto no es juzgar, esto no es decir que eso sea negativo, claro que no. El problema realmente no es la espiritualidad, el problema es desde dónde la estás usando. Porque fíjate algo, la mente hace algo muy interesante. Toma algo bueno y lo adapta para alimentar única y exclusivamente el ego. Esto es cuando lo haces desde el trauma. Lo vamos detallando. Entonces, ahora resulta que ya no eres alguien inseguro. Ahora eres el que sabe más, el sabio, el que ya despertó, el que está más cerca de Dios. Y sin darte cuenta, ya no estás creciendo realmente. Solamente te estás inflando. Déjame bajártelo a ejemplos reales. Como un primer caso, el juez espiritual. Esa persona que siempre está viendo qué hacen mal los demás. Esas personas están perdidas. Ellos viven mal. Ellos no entienden. ¿Se fijan? Esas personas no tienen empatía. No existe la empatía con ellos. Simplemente hay juicio. Caso número 2, el elegido.
Cuidado, es que Dios me habló. Yo tengo una misión especial en esta vida. Es que la gente no me entiende porque no están a mi nivel. Eso, créeme, no siempre es propósito. Muchas veces, y te lo garantizo, simplemente es un ego inflado. Caso número 3, el que presume espiritualidad, el que necesita, el que le urge que todos vean lo consciente que es, lo que medita, lo que sabe, lo que lee. Simplemente una espiritualidad convertida ¿en qué? En imagen. Y caso número 4, y el más delicado, tengan mucho cuidado. El manipulador, el que usa a Dios, la culpa o el miedo. ¿Suena familiar? A mí sí. Única y exclusivamente para controlar a otros. Si no haces esto, estás mal. Dios no aprueba eso. Ahí, créanme, ya estamos hablando de algo muy peligroso. Ahora, escucha algo muy importante. Esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo la misma psicología lo ha observado. Por ejemplo, el psicólogo Sigmund Freud decía que la religión puede reflejar necesidades psicológicas muy profundas. Y el psicólogo Carl Jung advertía sobre algo que él llamaba la inflación del ego espiritual. Traducido a algo muy simple, no es que la espiritualidad esté mal, es que el ego, en su mayoría, puede esconderse dentro de ella. Y aquí es donde viene la parte más importante de todo esto. La diferencia, la verdadera espiritualidad, jamás te va a hacer sentir superior. Te hace más humano, te hace más empático con tu prójimo, te hace más consciente, pero sobre todo, más humilde. En cambio, el narcisismo espiritual divide, juzga y compite. Entonces, yo te hago una pregunta aquí muy fuerte y quiero que te la quedes. No es en qué crees. Pregúntate, ¿eso en lo que tú crees te está haciendo más humilde o te está haciendo superior? Mucho ojo, porque tú puedes saber mucho, tú puedes hablar muy bonito, puedes parecer muy espiritual, pero créeme, si tú no has trabajado tu ego, esa parte de tu 0 al 3 tan importante, simplemente estás decorando tus heridas. Y aquí créeme, en del 0 al 3 no venimos a aparentar una evolución. ¿Qué crees? Venimos a trabajarla. Que eso es lo más importante. Porque el crecimiento real no se presume, se construye. Esta sección me gusta mucho, me apasiona porque yo la etiqueté sanar y empezar a quedarte solo. Hay una parte del proceso de sanar que casi nadie habla. Todos te dicen que cuando trabajas en ti, cuando sanas, cuando creces, tu vida va a mejorar. Eso es un hecho. Pero hay algo que nunca te dicen. Hay algo que nunca nos dicen. Que en ese proceso también puedes empezar a quedarte solo. Mira, cuando yo empecé a trabajar en mí, a cuestionarme, a entender, a comprender de dónde venían mis heridas y sobre todo a ver y estudiar el tema del narcisismo, especialmente viniendo de entornos así, algo empezó a cambiar en mí. Simplemente lo que antes era normal para mí, dejó de serlo. Lo que antes toleraba, empezó a incomodarme. Lo que antes yo mismo justificaba, empecé a verlo claro. Y sin darme cuenta, simplemente empecé a tomar decisiones. Muchas personas que llevaban años en mi vida ya no hacían sentido. Conversaciones que antes eran normales, ahora simplemente se sentían vacías, pesadas, hasta desgastantes. Y entonces hice algo que nunca había hecho. Empecé a poner límites. Pero créeme, no límites bonitos, límites reales. Y esos límites empezaron justamente a filtrar mi vida. Amistades que se retiraron, relaciones de mucho tiempo que se rompieron, vínculos que simplemente dejaron de existir. Y al principio se siente bien, realmente, se siente liberador, se siente como si por fin, por primera vez en la vida, te estuvieras eligiendo a ti mismo. Pero después viene otra parte, empiezas a conocer gente nueva. Y como ya tienes un poco más de conciencia, de claridad, empiezas a detectar cosas mucho más rápidas. Rasgos, actitudes, egos, patrones, creencias, conductas, vaya. Y entonces pasa algo muy curioso. Simplemente ya no te enganchas, ya no te quedas, ya no negocias y decides cortar rápido y sin dudar. Y aquí es justo donde yo mismo me tuve que hacer una pregunta muy incómoda. ¿Realmente estoy sanando o me estoy protegiendo demasiado? Fíjate qué curioso, porque hay una línea muy delgada entre tener claridad y levantar un muro, entre poner límites y cerrar totalmente el corazón, elegir paz y evitar vínculos. Esa pregunta no es nada fácil de responder, porque sí, hay gente que en esencia ya no vibra contigo. Eso es real, eso es de todos los días.
Pero también es real que cuando vienes de entornos en donde hubo mucha manipulación, ego, control, tu sistema automáticamente aprende ya a detectar esos peligros muy rápido, a veces demasiado rápido. Y entonces cualquier señal, cualquier incomodidad, cualquier rasgo, se vuelve motivo suficiente para alejarte. Y es ahí en donde entendí algo muy importante. No todo lo que tiene ego es narcisista precisamente. No todo el que se equivoca es alguien tóxico. No todo el que no está trabajando es alguien que tienes que sacar de tu vida inmediatamente. Porque si somos honestos, todos y cada uno de nosotros estamos en proceso. Estamos viviendo el proceso de nuestras vidas. Y el proceso es individual, recuerden. Entonces aprendí a ver estas situaciones de una forma diferente. Dejé de preguntarme, ¿esta persona tiene ego? ¿Esta persona es narcisista? Y empecé a preguntarme, ¿esta persona verdaderamente puede hacer responsable de su ego? ¿Puede hacerse responsable de su narcisismo? Y eso precisamente cambia todo. Cuando tú ves disponibilidad de las personas que están conscientes, o muchas de las veces no están conscientes de sus problemas, pero sí se preguntan el por qué les va mal o el por qué las personas se alejan de sus vidas. Esas personas, por el solo hecho de cuestionarse qué está pasando en su persona, son las personas que verdaderamente quieren hacerse conscientes. Y créeme que son las personas que valen mucho la pena tener en tu vida. Porque vamos a aprender juntos, vamos a crecer juntos. Porque no se trata de buscar perfección, se trata de buscar conciencia. Simplemente ya no buscas gente sin errores, que es imposible. Buscas personas que puedan reconocerlos, que reconozcan sus errores, que estén conscientes y que tengan la disponibilidad de comprender y de llevar a un nivel de conciencia que en esta vida siempre va a existir la oportunidad de buscar una mejor versión de nosotros mismos. Y justo ahí es en donde empiezan a aparecer relaciones diferentes, relaciones distintas. Tienes más apertura a esa situación. Personas más reales, personas más humanas, menos perfectas, pero sobre todo más sanas y disponibles. Hoy precisamente entiendo algo que quiero dejártelo bien claro. Sanar sí te va a hacer perder gente, definitivamente, pero jamás va a ser para que te quedes solo. Simplemente es para que dejes de estar mal acompañado. Y también entendí otra cosa, muy importante. Sanar no es volverte intocable, no es cerrarte, no es desconfiar de todos. Sanar simplemente es aprender a elegir mejor. ¿A quién dejas atrás? ¿A quién le das acceso a tu vida? ¿A quién simplemente observas sin engancharte? Porque esto no se trata de cortar a todo mundo, se trata de construir algo distinto. Y si hoy tú estás en ese punto, donde sientes que estás avanzando, pero también sientes que te estás quedando solo, créeme, no estás mal, estás en transición, pero cuida algo muy importante, que tus límites jamás se conviertan en muros, porque a esta vida no viniste a aislarte, viniste a aprender a relacionarte mejor. Y aquí, en Del 0 al 3, no se trata ni te incitamos a volverte perfecto, jamás. Se trata de volverte consciente. Nuestra intención es concientizarte, porque crecer no es alejarte de todos, es aprender con quién sí quedarte. Tal vez hoy entendiste algo, tal vez no era mala suerte, tal vez era un patrón. Personas diferentes, pero la misma historia. Diferentes caras, pero las mismas heridas. No se trata de culparte, se trata de hacer consciente lo que antes era automático para ti. Porque cuando ya logras verlo, ya no lo repites. Recuerda, no eres lo que viviste, eres lo que decidiste hacer con eso. Y el día que dejas de buscar amor, donde aprendiste dolor, ese día empieza tu libertad. Este es un tema que en lo personal, esto más que un tema delicado, un tema crudo, un tema muy profundo, se trata de lo vivencial, de los que hemos sido parte de este tema, de los que hemos sido parte de un narcisismo, de los que fuimos narcisistas, porque dentro de nuestros comportamientos automatizados, nuestras programaciones, nuestros patrones conductuales, nuestras creencias con las que venimos, del nido que venimos, todos. De niños fue lo único que aprendimos, fue lo que vivimos. Y como en cada uno de mis episodios, dependiendo del tema que les compartimos con mucho cariño, con mucho respeto, les comparto vivencias personales. Créanme que lo que ya vieron o lo que están por ver, definiciones, conceptos, estudios psicológicos, toda la información que les acabamos de compartir y que ustedes podrán corroborar en donde lo tengan que corroborar, no es porque yo me lo esté sacando de la manga.
Para mí ha sido muy difícil y seguirá siendo muy difícil poder compartir, pero también es importante conocer de dónde venimos y sobre todo, qué fue lo que hicimos para evolucionar, qué es lo que hemos soltado, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que hemos reprogramado, qué es lo que hemos modificado en nuestras vidas para tener resultados diferentes y más cuando traemos ese tipo de patrones conductuales, narcisistas. No me da vergüenza decirlo, yo acepto que era una persona narcisista. Hoy como adulto te lo puedo decir desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista tranquilo, relajado, suelto, porque esto que te estoy compartiendo, esto que te voy a compartir de todo corazón y con todo respeto, lo hago desde la conciencia, desde el amor, desde el crecimiento, desde una versión de mí mismo que pude lograr con mucho esfuerzo, haciendo una ampliación en esta frase. Créanme, no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque en nuestra situación, en nuestra postura o en nuestro lado de la versión, podemos hablar de lo que vivimos, de lo que nos hicieron, de las carencias, de las faltas, de las manipulaciones, de los controles, de todos los excesos y abusos que pudo uno haber vivido. Pero lo primero que se te viene a tu mente es, pues es fácil decirlo para él. Se está haciendo a la víctima, está inventando historias para él quedar como la víctima y que las demás personas queden como los malos de la película. Eso lo hace un tanto difícil. Y no por el que dirán, créanme, tengo muchos años soportando esa situación de el que dirán. ¿Qué van a opinar de ti? ¿Qué va a decir la gente de ti? Si te vistes así, si traes el pelo así, usas esta clase de ropa, esta clase de tenis, si hablas de esta manera, si te comportas de esta manera, ¿qué va a decir la sociedad de ti? Créanme, harto estaba. Y por mucho tiempo, ya en adultez joven hacia la fecha, yo siempre lo dije y me busqué muchos enemigos dentro de mi núcleo, dentro de la familia, principalmente con mi padre. Me lo eché de enemigo, créanme, por el solo hecho de decirle, a mí me valen 800 hectáreas de madre lo que la gente opine de mí. Yo sé quién soy, yo sé a dónde voy, pero es difícil que el narcisista lo entienda, es difícil que lo comprenda y que acepte sobre todo. No voy a dar muchos detalles, principalmente quiero abrir con algo que me caracteriza, algo que aprendí sobre la marcha, sobre mi propio proceso, y es agradecer. Créame, quiero empezar con un agradecimiento total porque de donde vengo, el núcleo de donde vengo, el nido de donde yo vengo, hubo de todo, como en cualquier familia. Pero yo simplemente he aprendido a agradecer todas y cada una de las cosas que se me dieron y también agradecer las cosas que no se me dieron. Y no me refiero a lo material. Lo material es una responsabilidad que llega por episodios de vida, por segmentos de vida. Cuando eres estudiante, cuando eres un niño, cuando eres un joven, cuando pasas a ser adulto, cuando ya tienes pareja, cuando ya eres padre de familia. Hay una responsabilidad dentro de la sociedad. ¿A qué me refiero? Pues que cada etapa requiere sus responsabilidades y compromisos. ¿Queremos hijos? Ok. La responsabilidad no solamente es vestirlos, es darles de comer, es darles estudio, darles un hogar, darles un techo. Eso apenas es el 1 o 2% de nuestras responsabilidades, pero no nos enseñaron a eso. Los padres piensan que simple y sencillamente el haber sacado adelante a sus hijos, haberles dado los estudios que pudieron darles, haberles dado de comer, haberles dado vestimenta, a lo mejor sin lujos, a lo mejor sin muchas cosas que no eran indispensables, sin embargo, por ser básicas y por ser parte de la responsabilidad y compromiso, se obtuvieron. ¿Y saben qué? Eso se agradece en el alma porque sin ellos, pues para empezar, no hubiéramos nacido. Sin ellos no estuviéramos aquí. Como haya sido nuestras vidas, como haya sido lo que hayamos tenido con ellos, por algo y por eso somos lo que somos actualmente. Pero en el episodio anterior lo compartía. Muchas veces somos juzgados porque decidimos cambiar patrones conductuales, creencias. Decidimos dejar muchas de las programaciones que ellos nos compartieron, con todo el cariño, con todo el amor y con toda la convicción de que era lo único que existía en este mundo y era la única manera en la cual podemos hacer nuestras vidas. Pero somos juzgados, somos criticados cuando decimos, no, pues es que a mí ya no me sirve eso. A mí ya no me sirve comportarme como mi padre, ya no me sirve traerme estos patrones conductuales ni estas creencias de vida, porque a mí ya no me sirven. Mis resultados o mi objetivo es totalmente diferente y estas
programaciones no me llevan a esos objetivos, no me llevan a esos resultados por puro sentido común. Hay que reprogramar, hay que crear circuitos nuevos en nuestra neuroplasticidad, en nuestro cerebro, nuevos patrones, ¿me explico? Pero hay de todo, hay de todo. La gente que más juzga muchas de las veces es por ignorancia, porque creen tener la razón con sus patrones conductuales y con sus creencias de vida que ya traen programados desde niños. Los resultados que actualmente tienen como adultos no son los favorables, pero ante la apariencia y el que dirán, se manejan de una manera diferente, como que ellos, su estilo de vida es la única que funciona y es la correcta. Pero bueno, ese es un tema totalmente que no está en nuestro control. Hay de respeto, se agradece el punto de vista, la crítica o la intención que hayan tenido. Sin embargo, retomemos la dirección que traíamos. En ese tema del episodio anterior compartíamos eso. Ahora con el narcisismo, pues el narcisismo es un trastorno que, por desgracia, muchas generaciones de nuestros padres, de nuestros hermanos, están muy fuertes allá afuera. Están muy fuertes en esta sociedad, están muy fuertes y están haciendo muchísimo daño. Pero dentro de las creencias y patrones conductuales que nosotros traemos, a mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo me fui a preparar hace 11 años aproximadamente, 12 años, me fui a estudiar programación neurolingüística y a partir de ahí empecé a estudiar otras cosas más psicológicas que empecé a complementar con esas herramientas, con esa preparación, pues me empecé a dar cuenta de muchísimas cosas. Me empecé a dar cuenta principalmente en mí, porque yo me sentía incómodo ya con conversaciones con mis propios padres, con mis propios hermanos. Me sentía incómodo, me sentía fuera de lugar, me sentía juzgado. Incluso mi madre me llegó a decir, ay hijo, es que ya hablas bien raro, hablas bien diferente y te comportas bien diferente que a veces no te entiendo. Pero mi creencia y mi patrón conductual en ese momento me decía, hey, tienes que ser empático. Recuerda que ellos vienen de otras programaciones, vienen de otras creencias. Es para lo que les alcanza. Fíjense, yo me casé con esa creencia, con esa ideología estúpida por querer ser empático, y le digo que es estúpido, ahorita les voy a explicar por qué. Por querer ser empático, yo abrazaba ese lema. Es para lo que les alcanza. Yo tengo que ser empático, tengo que aceptar que las personas no están en mi control, ni que cambien, ni que piensen diferente, ni que hagan cualquier ajuste o reprogramación que por responsabilidad social tendrían que hacer, pero no lo hacen o no lo quieren hacer simple y sencillamente, ¿no? Pero eso me llevó a un estado muy malo, mental y emocionalmente hablando. Por querer ser empático y por querer comprenderlos, cedí en muchas cosas, soporté muchísimas cosas, a pesar de yo saber que me convertí en la oveja negra. Ya les compartimos la información, cómo de repente el que piensa diferente, el que se prepara y tiene resultados y éxitos diferentes, siempre se convierte en el rechazado, en el criticado, porque ya no piensas igual que el clan, ya no actúas igual que el clan, ya te conviertes como en el apestado, en el apestoso. Pero ¿saben qué pasaba? ¿Saben qué sucedía? Yo sentía, honestamente, yo sentía como que había un cortocircuito en mi familia, hablándose de mis padres y mis hermanos. Porque miraban mis resultados, y no me refiero a los resultados materiales, crean. Los resultados materiales llegaron por añadidura. Incluso llegaron a inventar una sarta de estupideces el por qué yo tenía resultados materiales, pero bueno, ese es otro tema y no está en mi control. Me da risa, la verdad. Me dio mucha tristeza al inicio, pero después me dio mucha risa, mucha ternura, entre risa y ternura. Honestamente y con todo respeto lo digo. Pero el cortocircuito que yo sentía que se generaba en ellos era, incluso uno de mis hermanos un día me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue esa fórmula que usaste? Pero su ego y su narcisismo, por el solo hecho de no querer reconocer mis éxitos, mis cambios, mis resultados personales, pues lo llevó a tomar otras decisiones definitivamente, y él, a pesar de que renegó, tuvo y tiene que vivir su proceso individual. Y mis padres, yo sentía que sí me escuchaban, sentían que hacían caso de repente de ciertas recomendaciones. Una sola vez en la vida, mi padre me habló y me dijo, ocupo un consejo. Ah, caray, dije, wow, con todo gusto. Hizo caso a la recomendación, pero ese hizo caso a la recomendación después lo usó en mi contra, ¿no? Es curioso cómo se maneja ese trastorno narcisista, cómo a veces la confianza y a veces lo que sientes tú que te dan de una manera orgánica, de una manera natural, siempre va a ser un arma, siempre va a ser una herramienta para usarla en tu contra, definitivamente. Pero volviendo a mi comentario, yo sentía, los miraba con ganas de cambiar. Incluso mi madre hizo unos cambios, lo debo de aceptar. Ella venía y hacía lo que toda la vida hizo.
quejarse de mi papá, que ya se va a salir de la casa, que ya lo va a dejar, que porque ya no lo soporta, que neurótico, que es esto y que la trata con la punta del pie, que la ofende, que, bueno, infinidad de cosas que nosotros los hijos ya estábamos como que, ¿qué hacemos? O sea, vente para acá a la casa, te rento un departamento, pero ya salte. Si ya no lo soportas, salte, pero deja de estarte enfermando. La última vez que lo hizo, y porque realmente fue la última vez que lo hizo, recuerdo que yo la concienticé, hablé con ella, claro, debo de reconocerlos, usé herramientas de programación neurolingüística para concientizarla, sobre todo concientizarla de qué terreno ella estaba pisando. La concienticé en hacerle ver que ella ya no va a hacer cambiar a su pareja. Ese trastorno narcisista con el que mi padre creció desde que niño, por falta de atención, por falta de amor, por falta de cariño, por comparaciones, porque había los hermanos favoritos, había muchas cuestiones y que él siempre se sintió aislado, se sintió fuera de, y por, hemos visto las definiciones clínicas, no porque yo lo diga. Ese tipo de niños crean un caparazón de defensa. Ellos creen que el amor es herir, el amor es poder, el amor es control. Y el caparazón que forman es para ya no volverse a sentir excluidos ni minimizados. Ya no volverse a sentir mediocres en esta vida. No sentir ese dolor que en su momento sintieron y les dolió tanto, fue tan impactante emocionalmente para su vida, para su persona, para su ser, que ese caparazón se lo traen ahora de adultos. Entonces su vida es el que dirán, su vida es la imagen, su vida es el control, su vida es la manipulación total. Su vida es, hijo, aquí estoy yo para ti, te doy el hombro, te doy el pecho, te doy la espalda para ayudarte, pero eso es la única exclusivamente para poder seguir teniendo control sobre ti. Y eso me lo comprobó al 100%, no por lo que yo lo diga y por la vivencia que él tuvo. Cuando yo tenía 16 o 17 años, ese día de mi cumpleaños, muy temprano, no recuerdo la hora, 7, 8 de la mañana, antes de irse él a trabajar, fue y me despertó, me dio mi feliz cumpleaños, me dio mi abrazo. ¿Pero qué creen? Empezó a llorar y me dijo, jamás me quites el control sobre ti. A esa edad, a mí me confundió muchísimo. Yo dije, ¿qué me quiso decir? ¿Por qué me dijo eso? Yo aquí estoy. O sea, no me voy a ningún lugar. No le he faltado el respeto. Uno no sabe. Pero el narcisista ocupa tener el control de sus seres queridos. Porque tiene miedo a la pérdida. Tiene miedo a que sobresalgan. Ya ni hablemos de la envidia. No quieren que te prepares, no quieren que crezcas, no quieren que te independices, quieren que siempre tengas dependencia de ellos. Y por muchos años lo tuve, fíjense. Por muchos años, en algunas ocasiones, y debo de aceptarlo públicamente, económicamente no me iba bien y él me ayudó económicamente. Un día nos regaló una camioneta porque él, gracias a Dios, le estaba yendo muy, muy bien en su trabajo y nosotros nos estaba yendo muy bien. Nos hizo un préstamo, bueno, nos hizo una aportación, mejor dicho, para cuando adquirimos nuestro hogar, nuestra casa, al inicio. Después la seguimos pagando. Hubo otros escenarios que nos ayudó económicamente. Esta última vez, antes de perder relaciones con ellos, me hizo un préstamo de N cantidad de dinero. Pero cuando un narcisista hace eso, no lo hace de corazón, no lo hace por verdaderamente ayudar, lo hace por seguir teniendo control de ti, por seguir teniendo esa manipulación sobre tu vida, poder seguir opinando, poder seguir cuestionándote, poder seguir teniéndote aquí, por el solo hecho de que él cree que te debe. Pero al narcisista se le olvida también cuando tú le echaste la mano, se le olvida cuando le regalaste tus servicios profesionales, se le olvida cuando gracias a ti él se hizo empresario independiente y es el éxito que él ha tenido. Se le olvida que los consejos y todo, o todo el apoyo que uno le pudo haber dado, se les olvida o simplemente le invalidan de momento porque nada más sus opiniones, su control y su creencia es lo único que funciona. Pero por eso lo hace difícil este tema. ¿Por qué? Porque yo te estoy compartiendo y te dices, ay, pobrecito, es un víctima, ay, qué mal agradecido, puedes opinar lo que te dé tu chinga gana, a mí me vale madre, créeme, esta información que te comparto es porque yo sé que tú también estás pasando por eso, pero no has tenido las agallas suficientes para rebelarte, para cuestionar, para agarrar las riendas de tu vida y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué sigo soportando maltratos, humillaciones? ¿Por qué sigo soportando que me digan que sin ellos no soy nada? Que sin su dinero y su aportación a la casa nosotros somos unos inútiles y que nosotros no vamos a ser nadie, que somos unos mediocres, que somos unos buenos para nada. ¿Por qué vas a seguir soportando que por más cosas buenas que hagas, por llamar su atención,
Como ellos no recibieron atención, como ellos no recibieron una aceptación y no recibieron un reconocimiento, vaya, no recibieron ni siquiera una palmadita en el hombro, es decir, bien hecho, mijo. Ellos sienten que esa carencia de vida que tuvieron la tienen que compartir y la tienen que seguir dando de generación en generación. Y no, señores, tiene que llegar un momento, alguien con suficiente valentía, con suficiente valor moral, mental y emocional, y decir, aquí se cortan esos patrones, porque mi generación no la va a volver a sufrir, ni la mía, ni la de mis hijos. No van a tener esos traumas. No vamos a poner en conflicto a los hermanos para que los padres se sientan que tienen el control sobre todos. Toda la información que les compartimos, créanme, el 100% de toda la información que les compartimos en este episodio son vivencias que yo tuve. Y por eso mismo lo hacía mucho más difícil el poder compartirles todo este tipo de situaciones. Después empezaron a mí a llegar amistades con estos trastornos narcisistas también, porque era lo único que yo identificaba, era lo familiar para mí. Es una persona que me manipula, es una persona que me evidencia, es una persona que me descalifica, es una persona que no quiere mis éxitos, es una persona que envidia mis éxitos. Era lo único que mi ser, mi alma, mi programación, mi persona, era lo único que era familiar. Por eso es que atraje muchas personas a mi vida de esa manera. Amistades de muchísimos años. Y hubo siempre, si había un problema económico, yo era el que tenía que ceder y aguantar y soportar, y a veces tenía que cubrir cosas que no me correspondían, pero por tal de ser el maduro y no perder la amistad, yo era el que tenía que cubrir los pagos. Pero el día que puse mis límites, el día que dije, hasta aquí, no, ¿por qué tengo que seguir siendo esa persona? La vida me llevó, dentro de mi proceso me llevó, yo no entendía, yo no lo miraba, me puso prueba, tras prueba, tras prueba, en lo personal, con lo familiar, con mi pareja, con mis hijos, con las amistades, en todos lados. Hasta que sucedió hace 2 años algo que me impactó, en lo personal, en lo familiar ni se diga, y familiar hablo de mi esposa y de mis hijos, que es mi verdadera familia. Esa situación nos impactó tan fuertemente, por cuestiones legales, no puedo comentar mucho, no puedo comentar prácticamente nada, pero en mi vida, ese impacto en nuestras vidas fue lo que me hizo abrir los ojos y darme cuenta verdaderamente con quién contaba, con quién estaba de mi lado, pero sobre todo, cuál era mi postura, sin importarme a mí qué opinara la gente. Me di cuenta que ante la gente, háblese familia y amistades, me convertí en su momento, no sé en qué momento, me convertí en una persona malviviente, en una persona que tiene los resultados que tiene materiales pues porque me dedico a no sé a qué. Entonces, descubrí algo, me confundió muchísimo, pero después entendí. Fíjense la fórmula, pónganlo de esta manera. Cuando el narcisista ya no te tiene en su control, es veneno puro y te conviertes en la oveja negra, te conviertes en el enemigo totalmente. Empiezas a tener resultados en lo personal, con tu pareja. O sea, vamos dándole un punto porque hay una importancia muy grande. Mi pareja. Antes de mi preparación, de soltar muchas cosas, de hacer cambios en mis creencias, patrones conductuales, etcétera, etcétera, yo manejaba mi relación de la única manera que yo sabía. ¿Y cuál era la única manera que yo sabía? Pues yo lo que había visto en mi nido, hablando de mis padres. Entonces para mí fue muy doloroso darme cuenta cómo yo le hablaba igual a mi esposa que como mi padre le hablaba a mi mamá. Hacía los mismos berrinches, me victimizaba de la misma manera. Si yo cometía un error hablando de pareja, yo inventaba 3 historias, pero así garantizadas de que casi actuadas, y me sacaba el Oscar para que ella quedara como la pendeja y yo quedara como la víctima. Era lo único que yo sabía darle a mi pareja. Fíjense, había una situación, ella era la culpable siempre. Ella era la responsable, era la pinche vieja loca. Pero, ¿tú qué onda? Y poco a poco la vida me fue llevando, me fui dando de hocico en la banqueta. Tenía que pasar lo que tenía que suceder para darme cuenta y abrir los ojos. Sin embargo, me costó mucho trabajo porque controlar tu ego, darte en tu orgullo y aceptar tus errores, pues no cualquier persona tiene esas agallas y tiene esa valentía de poderlo hacer. Pero a mí me confundía muchísimo. Había momentos en que yo me metía al baño a llorar por el ego de que no me vean llorar. Y decía, ¿pero por qué lloro? Quiero estar bien con mi pareja, pero no puedo estar bien con mi pareja. Paréntesis, y muy importante, no estoy echando la culpa a nadie.
Simplemente estoy haciendo una representación y estoy haciendo una hincapié de dónde venían mis programaciones y que a veces no conocemos, porque son actos inconscientes, venimos en modo piloto. ¿Okay? Eso lo vimos en el episodio anterior. Si no lo entendiste o estás empezando a criticar y a juzgar esta parte precisamente, te recomiendo que te regreses al episodio anterior para que comprendas cuál es el punto. Aquí no se trata de echar culpas, se trata de poner una realidad. Porque todos venimos de una programación, todos venimos de un nido, todos venimos de creencias, todos venimos de cuestiones. Los que tuvimos la bendición de poder tener padres, hay quienes tuvieron que crecer con sus abuelos, con sus tíos, tuvieron que andar del tingo al tango, o hay quienes no, de plano no tuvieron nadie que los guiara y se convierte en una situación mucho peor, pero que también no tienen el pretexto para poder corregir el rumbo de sus vidas y poder hacer algo fantástico con él. ¿Ok? Entonces, regresando al punto de mi pareja, ¿qué creen que pasó cuando yo hice una transformación total? No te estoy hablando que soy una pareja modelo, que somos una pareja perfecta, pero hubo cambios radicales impresionantes. Desde cómo tratarnos, desde aceptar nuestros errores como individuos, de aprender a pedir perdón, aprender a disculparnos, a reconocer y sobre todo no nada más a reconocer, aprender de nuestros errores. Aprendimos algo, una fórmula mágica que a mí me compartieron y que la hemos estado aplicando. Una pareja, una relación es como si fuera un tercer ente que están formado, ese tercer ente está formado por dos individuos, que es la pareja. Entonces, el nivel de preparación, el nivel de crecimiento que ambos tengan individualmente es lo único que le van a poder ofrecer a ese tercer ente llamado pareja. A mí me encantó esa estructura, esa analogía, como lo quieras ver, porque en eso nos convertimos, nos empezamos a dar cuenta de vicios, de errores, de malas palabras, de malos comportamientos, de victimizaciones, de muchas cosas, y tenemos que trabajar en eso. Tú lo trabajas por tu lado, yo lo trabajo por mi lado. Entonces, después de trabajarlo, era compartirlo en pareja, era llegar a acuerdos en pareja, era llegar a relacionarte ya con tu amada, con tu amado, de una manera totalmente diferente. Y los resultados, pues hablan por sí solos, ¿no? Porque en esta vida hay que irnos por resultados, no tanta palabrería. Hay mucha gente que bla, 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 y yo, y soy esto, y hice esto, y estudié esto. Pero tú ves sus vidas y dices, "Ugh", deja mucho que desear, ¿no? Pero aprende uno también a ser empático, pero el empático consciente y el empático no desde el trauma, porque a veces somos empáticos desde el trauma y soportamos y cedemos en muchas cosas, pero siendo empático desde la conciencia es, tú ves, entiendes y te callas el hocico. ¿Me explico? Es otra de las grandes cosas que pudimos aprender, gracias a Dios. Entonces, al irnos por los resultados, fue lo que empezamos a tener en pareja, mi esposa y yo. Empezamos a tener mejor convivencia, había una mejor energía en casa. Obviamente, pues nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les digamos. Nuestros hijos van a hacer lo que nos vean hacer a nosotros. Entonces, qué mejor ejemplo de que ellos vean que sus padres, que me gusta hacer mucho hincapié en esto, que a pesar de no ser perfectos, cuidamos mucho nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, porque a final de cuentas ese es el único legado que nosotros les vamos a dejar a ellos. ¿Me explico? Ellos van a hacer lo que vean hacerte a ti. Como hay una frase, hay un cartel, una frase, algo muy bonita, que va el león caminando y viene el leoncito atrás de él y le dice el león: papá, cuidado mijo, ¿dónde pones tus pies? Cuidado dónde caminas. Y le dice el leoncito: no papá, cuida tú tus pasos porque yo los voy siguiendo. Entonces, a mí me encanta eso porque efectivamente en la vida es lo que sucede con nuestros hijos. Ellos van siguiendo tus pasos, ellos te van viendo, ellos ven con qué seguridad enfrentas cada situación, con qué amor, con qué entereza, con qué madurez manejas una situación tanto personal como de pareja o incluso con ellos, una situación laboral, una situación empresarial, lo que sea. Ellos te están viendo, te están observando. Ellos saben que esa seguridad con la que tú enfrentes la vida, esa madurez, ese amor, ese cariño, ese respeto con la que enfrentes cualquier situación importante, eso se lo estás transmitiendo porque ellos es el modelo y es el legado que se van a llevar a esta vida, a esta jungla llamada vida, cuando ellos se independicen y tengan ya su aventura de crear su propia familia. Entonces, volviendo al tema de que cuando empiezas a tener resultados con tu pareja, pues al narcisista no le gusta eso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ya no la tratas
como debes de tratarla. No, ¿por qué no tratas a esa mujer como debe de ser? ¿O por qué no le hablas como debe de ser? Aquí los chicharrones truenan así. Pues las creencias pendejas machistas y idealistas que había en algún tiempo, ¿no? El por qué le tienes que dar permiso a que salga con sus amigas sola. No, se manda sola. Aquí el único que sale solo con sus amigos son los hombres. Infinidad de babosadas, ¿no? Creencias que pueden estar todavía, por desgracia, en estas alturas del partido, en la sociedad todavía. Pero lo principal es que a ellos no les gusta que tengas esos resultados, ni en lo personal, ni con tu relación. Ahora, empiezan a ver resultados diferentes con sus nietos, que son tus hijos. Y te pueden llegar a felicitar. Oye, me lo dijeron en algún momento, han hecho muy buen trabajo. Pero ese comentario nunca fue ni con medio de un abrazo, ni con una expresión corporal adecuada. Fue como, me caga, pero te tengo que felicitar. Porque así reacciona el narcisista a final de cuentas. ¿Y por qué hablo por ellos? Porque yo era un reflejo de ellos. Porque yo vengo de ese nido, señores. Yo vengo de todas esas mentiras, de todas esas falacias, de todo ese egocentrismo, de todo ese narcisismo. Porque era lo único que yo traía y me atrevo a decirlo. Créanme, me costó mucho trabajo, pero se los comparto de todo corazón por concientizar, no por victimizarme, ni por quejarme, ni por reclamar. Y yo no estoy echándole culpa a nadie. De un tiempo de adultez hacia la actualidad y el resto de mi vida es mi responsabilidad quitar, poner, modificar todo lo que a mi vida, a mi generación y a la generación de mis hijos así convenga. Así de crudo tiene que ser, y así de crudo es realidad. Esta es parte de mi verdad, por así decirlo, porque a mí después de esto que les comenté, se me calumnió, se me inventaron chismes, mentiras, todo lo habido y por haber necesariamente, tanto de familia, pseudoamistades, los desconocidos, un montón de cosas que hubo. ¿A qué voy con esto? El narcisista necesita tanto tener de dónde agarrarse, su ego, su corazón, su trauma, lo que sea. Necesita tanto tener algo en contra tuya. Cuando ya no tiene tu control, cuando te preparaste y piensas diferente, cuando tienes éxitos diferentes a ellos en lo personal, mental y emocional. Lo material posiblemente te lo puedan envidiar, pero cuando ya no eres parte del clan y te convertiste en la oveja negra, ellos esperan con tantas ansias que te equivoques una sola vez. Y aunque ni te equivoques, con el solo hecho de tener a alguien que le inventó una historia, que le inventó un chisme, que le inventó una calumnia tuya, eso es perfecto para agarrarme de eso y voltear y decir, ya ves, te dije que ese cabrón no era el exitoso que decía ser. Te dije que no era el preparado, el estudiado que decía ser. Que tiene lo que tiene por lo que ellos inventaron o lo que quieran creer. Créeme, me valen 800 hectáreas de madre. Una vez le compruebo más a mis familiares, a mis padres, principalmente a mi padre, una vez, y te lo digo de frente porque yo sé que esto lo vas a ver. Una vez te compruebo más, que me valen 800 hectáreas de madre lo que tú y todas las demás personas opinen de mí. Los resultados los tengo yo, no los tienes tú y no los tienen ellos. La vida mediocre que ustedes y que estas personas decidieron seguir teniendo y van a seguir teniendo en esta vida, tengas lo que tengas, mediocremente mental y emocionalmente y espiritualmente, junto dos narcisistas religiosos que están por ahí que juzgan, critican, infinidad. ¿Qué les puedo más compartir de eso? Fíjense qué curioso, ¿no? Hasta mi lenguaje corporal cambió, así como, porque es muy feo, crean. Es muy triste, es muy feo, es muy decepcionante que tu propia sangre, que tu propia raíz, nunca te haya dado el beneficio de la duda, les haya valido madre literal tu vida, la vida de tu esposa y de tus hijos. Y después, dentro de, yo sé, que iban a inventar 20,000 escenarios posibles, sabidos y por haber, para que nosotros, a pesar de haber sido las víctimas, quedemos como los pendejos y ellos queden como los abandonados, los relegados, los enjuiciados, las víctimas, como todo eso que ellos aman ser. Y es muy feo, es muy triste, porque de las personas en quien más confías, con las que más contabas, en un momento de tanta vulnerabilidad, y que te dieran la espalda por ese solo hecho, es muy feo. Pero volvemos a lo mismo. O sea, no fue darte la espalda por malos.
ni porque así tenía que ser o porque no. Es que te dieron la espalda porque lo necesitaban hacer. Entonces es una balanza. Lo ayudo porque es mi hijo, lo ayudo porque es mi sangre, lo ayudo porque está en peligro su vida. No, espérame, pero es que esta es la arma perfecta, la herramienta perfecta y el pretexto perfecto que necesitábamos para comprobar algo que tanto necesitaba nuestro ego y nuestro corazón. Comprobar que no es una buena persona, por eso le pasó lo que le pasó. Que anda en no sé qué, por eso le pasó lo que le pasó. ¿Se fijan? Así de feo es el narcisismo. Así de diabólico es este trastorno narcisista de la personalidad. Y créanme, les puedo seguir compartiendo infinidad de vivencias, de experiencias, pero aquí no se trata de, como les digo, de buscar culpables ni de manchar o no manchar algo, eso ya no depende de mí. Como les digo, la gente puede pensar de mí, opinar de mí, hacer de mí lo que les dé su, bueno, hacer de mí, ¿no? Creer de mí lo que les dé su regalada gana. Pero con esto que acabo de hacer, sé que muchos familiares, sé que muchos amistades en común se han estado preguntando, cuestionando o incluso han estado escuchando versiones, quién sabe qué tipo de versiones, ¿no? Pero después de casi 2 años, esta es mi verdad, esta es mi situación y aquí estoy, aunque desearan tanto que yo ya no estuviera en este mundo, que yo ya no estuviera en esta vida, que estuviera con una mano enfrente y una atrás, como muchos me han querido ver. Manos les van a hacer falta. Y para los que entienden esta frase coloquial, sabrán a qué me refiero. Aquí seguimos, señores, vivos, agradecidos, sanos, gracias a Dios, cumpliendo sueños, saliendo adelante con una familia hermosa, que aunque no es perfecta, y vuelvo a lo mismo, mi esposa y mis hijos y yo somos mi familia. Y a todas esas personas que en mis momentos más críticos estuvieron, que son contadas con los dedos, créanme, a ellos los considero parte de mi familia. Y estamos teniendo una aceptación, un crecimiento, estamos cumpliendo sueños, estamos saliendo adelante. Ha sido muy difícil, créame, lo debo de aceptar. Ha sido muy crudo, ha sido un proceso bastante pesado, pero como dice mi canción, hay bendiciones ocultas que de repente entendemos que en esta vida era necesario. La vida te quiebra para que crezcas, para que aprendas y sobre todo para que entiendas muchas de las veces cosas que o no ves o no quieres aceptar, ¿no? Seguiremos compartiendo información, seguiremos compartiendo temas como de este tipo. Trataremos de hacerlo lo menos evidencial posible para no herir susceptibilidades, para no sentir como que hay queja o hay victimización. Simplemente es que para mis pocos seguidores que tengo, y se dieron cuenta en la semana pasada no subimos información por lo mismo, porque este fue un tema tan crudo, tan especial, tan difícil de preparar para compartirles. Aquí lo tienen. Nos tardamos 2 semanas y unos cuantos días más para podérselos compartir. Créanme, no duden, cualquier duda, comentario que tengan, si por experiencia propia y por preparación profesional les puedo guiar, los puedo orientar para que salgan de esos vicios, ya sea en lo personal o en lo familiar. Créanme que hay mucha ayuda que acá afuera te puede guiar, te puede liberar, porque eso es lo que necesitas. Cuando vives con una pareja narcisista, cuando vives con padres narcisistas, con hermanos narcisistas, o que tú traes esas programaciones narcisistas porque es del nido del que vienes, créeme que sí hay una mejor versión de ti mismo que te está esperando, con urgencia. ¿Para qué? Simplemente para que disfrutes la vida, para que aprendas a ser agradecido, para que reconozcas y aprendas de tus errores, para que fluyas. Créame que todo eso no te hace sentir menor. ¿Y qué es lo principal que dice el narcisista? Si yo me doblego, me voy a ver débil y me van a volver a hacer sufrir como sufrí hace 800 años. Pero no lo ven. Actos inconscientes a final de cuentas. Les mando un fuerte abrazo y siento que quedó mucha información por compartir, pero no quiero cargar este episodio. Quiero hacerlo lo más flexible posible, lo más digerible posible. Y créanme, que toda esa información que falta por compartir o experiencias propias que me falta a mí por compartir, lo haremos en un capítulo número 2. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Leonardo Lugo. Esto es tu podcast del 0 al 3, en donde no somos dueños de la verdad. Simplemente amamos la concientización para que tú aceptes
para que tú puedas ver y concientizar precisamente si hay algo más en esta vida que te puede ayudar a cambiar, que te puede ayudar a obtener esos resultados que no has podido obtener. Y sobre todo, a liberarte, para que seas feliz y tengas esas riendas de tu vida, que nada más te corresponden a ti, a nada ni a nadie más. Hasta la próxima.